Y también como poeta me dedico especialmente a las palabras, que es donde se juega buena parte del combate político de hoy en día, ¿no? Con los conceptos, con las palabras, de manera que hay que ser especialmente sensible a ese tema. Chesterton decía que de una buena idea, mejor que 4 libros, nos convence un libro, un buen amigo, un buen vino y una vieja batalla. Fijaos que Chesterton no es antiintelectual, no quita el libro, pero dice que además del libro, pues muchas otras cosas, ¿no? Yo estoy seguro que aquí pues, sois muchos amigos, habréis rememorado muchas batallas y seguro que habéis tomado algún buen vino, ¿no? Soy pues, efectivamente muy partidario de vivir bien, que yo creo que es una característica importante para un conservador. Y hay motivos para que la etiqueta conservadora sea peyorativa, los hay. Pero nosotros, ya digo, vamos a ver primero lo que no es, que es lo que decía Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino decía, para saber lo que es algo es fundamental empezar diciendo lo que no es. Entonces, yo voy a estudiar, os voy a proponer estudiar 5 críticas que se le hacen al conservadurismo, desde la que yo considero más tonta a la que yo considero más inteligente, ¿no? La que considero más tonta es la que dice que conservadurismo es cualquier cosa que conserve y te dice, no, pues entonces los comunistas de la Unión Soviética eran conservadores porque intentaban conservar. Todos sabemos, o por lo menos es el marco en el que yo me voy a mover, que el conservadurismo acoge la tradición europea, judío, griego y cristiana, las 3 culturas, y es un movimiento especialmente occidental, tradicional. En fin, el imperio azteca, eso no eran conservadores por defender el imperio azteca, aunque querían conservar el imperio azteca, ¿no? Me parece un jueguito de palabras y poco más. Otra crítica que tiene un poquito más de sustancia es la que el Marqués de Tamarón dice que los conservadores no son en España no son conservadores, sino conservaduros. Es gente que prima ante todo conservar el dinero y que lo que más les interesa es conservar los euros. Y esa crítica ya tiene más sentido. En España hemos tenido partidos supuestamente conservadores que decían que la economía era lo único importante, no la cultura. Ya es una crítica con más fundamento, es una grandísima equivocación, ¿no? Luego está una crítica muy fina que hace Chesterton, incluso, que dice, no, el conservador es como una lata de conserva que lo que hace es conservar y dar una pátina de respetabilidad a los avances del progresismo. El progresismo se equivoca y el conservadurismo acepta esas equivocaciones y las instaura. Y es verdad que eso ha pasado, pero ha pasado por gente que en principio repudia el concepto de conservador y no se considera conservador. Otra crítica que se hace sobre todo en Estados Unidos es el conservative, que sería como el conservador cornudo, el cuerniconservador. ¿Y qué significa esto? Pues significa el típico conservador que defiende las ideas conservadoras en el debate público, pero luego en su casa las ideologías progresistas penetran, con toda la fuerza que tiene el verbo, en su mujer, sus hijas, no sé qué, porque no da la batalla cultural. Entonces, es un conservador cornudo porque va por ahí, por las espaldas, el último en enterarse de que se la están colando, ¿no? Y luego, lo más interesante de la crítica de los conservadores, también quizá porque es la que más tendencia tengo yo, que es a la de no hacer nada, el conservador que no hace nada. Y a mí esta me parece muy inteligente y un peligro con el que tengo que pelear. O sea, yo me tengo que levantar por la mañana y digo, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque el conservador tiene tanta fe en que la realidad está de su lado y que el sentido común está de su lado, que dice, tú déjalos que ya se estrellarán, ¿no? y que ya... Esta tendencia a no hacer nada. Esto cuentan que cuando iban a ver a Franco, ¿no?, que tenía 2 grandes montones de papeles, y que le preguntó a alguien, ¿y estos papeles? Y dice, estos papeles son los problemas que el tiempo ha solucionado, y estos los problemas que el tiempo va a solucionar, ¿no? Y yo mientras no hago nada. Claro, pero Franco tenía 40 años para dejar que el tiempo solucionase los problemas, ¿no? Pero tiene cierto encanto, ¿no? Sobre todo a esta hora de la siesta, el encanto de no hacer nada y que la realidad te lo solucione, ¿no? En ese sentido, este señor, que era el Marqués de Villar, el hijo de Halcón,
le dio por ser empresario en Sevilla, le dio por ser empresario y cada negocio que hacía era más ruinoso que el anterior, ¿no? Y su padre le dijo, pero hijo mío, ¿tú por qué no haces lo que los señoritos hemos hecho siempre? Dice, papá, ¿qué es? ¿Qué es? Nada, no hemos hecho nada. Por favor, no hagan nada y la fortuna seguirá. Bien, pues este punto de señorito de no hacer nada, que ya digo que es muy tentador, tanto que Roger Scruton, al conservador que le pone el nombre de su revista es Salisbury, porque fue un tipo que estuvo 30 años gobernando Inglaterra y no pasó ni una sola ley, no hizo ni una ley, simplemente dejó que el tiempo pasase. Nosotros tenemos el ejemplo ahí de Rajoy, que estaba hecho en esa tesis. Contra esta tesis, el verdadero conservador tiene que luchar, pero no porque no crea que los problemas se van a arreglar dentro de 50 años. Yo creo que volveremos a tener hijos, a tener una relación con la naturaleza sensata, etcétera, sino porque el mismo chiste este, que en principio pretende ser a favor de Salisbury, ve que el barco del progresismo se hunde. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de la gente que se hunde en ese barco del progresismo. O sea, la de alumnos míos de formación profesional que se hunden con el progresismo, la de familias rotas que no tienen esa asistencia. Entonces, aunque solo fuese por caridad, no podemos dejarnos que dentro de 40 años se arreglará todo, ¿no? Porque hay mucha gente que se está perdiendo por no tener ideas claras, por no hacer una lucha correcta, ¿no? Entonces, digamos que estas son las críticas que se hacen al conservadurismo con razón de ser. Y los que creemos que el conservadurismo es un valor positivo, tenemos que ser conscientes para cuando nos las hagan, decir, es verdad, pero eso no es el conservadurismo, o es verdad, pero yo, aunque tiendo a no hacer nada, voy a intentar hacer algo. Y ahora, ¿por qué el conservadurismo me parece un concepto en auge? No tanto desde nosotros, gente que le interesa la derecha o que le interesa mucho la política, que tendremos todos nuestra etiqueta, sino desde fuera. En eso acertó la revista Milenio, la que ahora es una revista cultural en Internet que os aconsejo que sigáis, que es Centinela, que ideó este eslogan que ha tenido muchísimo éxito del conservadurismo es el nuevo punk. Bien, pues efectivamente, si uno se fija, es un poco el nuevo punk, realmente. El movimiento contracultural conservador, dice Juan Pina, muerto de miedo, la contracultura ha cambiado de bando, que dijo Víctor Leonore hablando de los conservadores, machos contra blandengue, la nueva contracultura es conservadora, el libro de Ana Iris Simón que ha arrasado como venta, que escrito desde alguien de izquierdas que dice toda mujer sueña con tener un novio fascista. Son cambios que se van dando en la sociedad, ¿no? El artículo de Diego Garrocho hablando de por qué los jóvenes son conservadores, que ganó el premio Gistau, el mismo Houellebecq, que no es un conservador, en principio sería un reaccionario, cuando le preguntan en la entrevista dice que va, al contrario, yo no soy un nihilista, yo soy un conservador. O sea, la etiqueta se va imponiendo porque muchas veces las etiquetas sirven para que te identifiquen. Y desde fuera de la aldea gala, donde nos pegamos con toda legitimidad y es divertidísimo, se percibe como la etiqueta característica, ¿no? Diego Fusaro, que es marxista, dice como en los valores soy conservador, ¿no? Y luego eso es una gran corriente. Hay otra corriente de gente que empieza a ver la etiqueta conservadora como una salvación, que son los viejos, quiero decir, los más viejos que yo todavía. Fernando Savater, por ejemplo, o Molina Foix, que es gente muy de izquierda que de pronto ve, como el artículo que había puesto antes, era que de pronto ven que las izquierdas le discuten el sistema métrico decimal. No, es que resulta que ahora defender que las cosas miden tantos centímetros es ser un conservador. Entonces, miran con especial simpatía o reclaman ese punto de sentido común que ellos ven en el conservadurismo. Y una tercera corriente, que es la gente normal, la gente apolítica, que de pronto ve pues que lo que él considera normal lo defiende el pensamiento conservador, ¿no? Hay toda
una corriente popular de gente que siente que su cultura que era política, empieza a tener un cariz político y no la quieren perder. Los toros, las fiestas de su pueblo, la música popular, y que lo quieren conservar, ¿no? Hay una frase que repiten muchos reaccionarios, pero dicen, no hay nada que conservar. ¿No? Yo soy reaccionario porque no hay nada que conservar, o no soy conservador. Muchas veces te preguntan, pero estos que dicen que no hay nada que conservar han mirado alrededor, porque nuestras familias, nuestros hijos, nuestras costumbres, nuestra misa del domingo, hay mil cosas que conservar todavía, que se han perdido muchas, por supuesto. El conservador es quien ve el vaso medio lleno, o sea que medio nos lo han vaciado, eso también es verdad, pero está ese punto. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.